Brasil no es solo un país, es una fuerza de la naturaleza. Tiene tanto territorio como un continente, más agua dulce que muchos océanos juntos, y una selva que literalmente respira por todo el planeta. Pero ¿qué significa vivir dentro de un país donde todo es gigantesco? Brasil no cabe en una sola mirada, ni en una sola idea, ni siquiera en una sola lógica. Es un país que desafía los mapas, las escalas y las comparaciones. Tan extenso que si decidieras recorrerlo de norte a sur sin detenerte, pasarías días cruzando selvas densas como muros, cordilleras que rompen el cielo, ríos que parecen océanos en movimiento y llanuras interminables, donde el horizonte se funde con el polvo del camino. Con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil ocupa casi la mitad de toda Sudamérica. Es más grande que Australia, más amplio que toda Europa occidental combinada. No es solo un país, es casi un continente en sí mismo. Su cuerpo geográfico es tan amplio que abraza a 9 de los 12 países sudamericanos. Solo Chile y Ecuador se escapan de su contacto físico. El resto, de alguna forma, conviven o chocan con esta presencia titánica. Pero lo más impresionante no está en su extensión, sino en su fragmentación del tiempo. Brasil tiene 4 usos horarios distintos, lo que significa que mientras en un extremo del país el sol comienza a ocultarse, en otro apenas está amaneciendo, como si el país existiera en varias dimensiones temporales al mismo tiempo, como si hubiera 4 realidades paralelas conviviendo dentro de una sola bandera. Y sin embargo, eso no es lo más asombroso. Lo que verdaderamente impacta es su relación con el agua. Brasil no solo tiene ríos, tiene sistemas fluviales colosales que se entrelazan como venas en un cuerpo vivo. El Amazonas, el São Francisco, el Tocantins, el Paraná, no son simples cursos de agua, son arterias de vida, de comercio, de historia, de cultura. Desde el espacio, esa red hídrica se ve como un sistema circulatorio de la Tierra misma, y no es solo visual, es vital. Brasil alberga el 12% del agua dulce superficial del planeta, una cifra tan descomunal que parece inventada, pero es real. 1 de cada 8 gotas de agua dulce libre en el mundo fluye dentro de sus fronteras. Y esa riqueza hídrica no solo es un recurso, es una responsabilidad planetaria. Porque donde hay abundancia, también hay tentación. Y donde hay recursos inagotables, hay riesgo de descuido, de sobreexplotación, de saqueo. Y ahí nace la primera gran pregunta. ¿Cómo se gobierna un territorio donde cada recurso parece infinito, pero al mismo tiempo es tan frágil? ¿Cómo se protege un país donde la abundancia puede convertirse en debilidad si no se administra con conciencia, equidad y visión de futuro? Brasil es vasto, rico, poderoso. Pero su verdadero desafío no es lo que tiene, es cómo decide cuidarlo. Brasil es también un país de personas. Más de 215 millones. Eso lo convierte en el 6º país más poblado del mundo y el primero en número de hablantes de portugués. Pero detrás del idioma compartido, Brasil es una explosión de colores, credos, rostros y costumbres. Africanos, europeos, indígenas, asiáticos. Todas esas raíces convergen en una sola nación. Candomblé y cristianismo. Carnaval y pobreza. Altísima tecnología y desigualdad estructural. Un rompecabezas humano tan complejo que a veces ni los propios brasileños logran comprenderlo del todo. Las megaciudades, como Sao Paulo, con más de 22 millones de personas, o Río de Janeiro, deslumbran y estremecen a la vez. Por un lado representan el futuro, arquitectura de vanguardia, transporte masivo, innovación constante. Pero al lado, favelas sin saneamiento, calles donde la ley no siempre llega y niños que crecen entre violencia y esperanza. El contraste es constante. En un mismo kilómetro cuadrado puedes encontrar un hospital de clase mundial y una vivienda sin luz ni agua. Brasil es como un espejo roto, que aún refleja belleza, y sin embargo en esa fragmentación humana también hay una fuerza, una resistencia, un deseo profundo y muy brasileño de reír, de crear, de bailar, aunque todo esté en ruinas. ¿Ya te sorprendió la diversidad humana de Brasil? Entonces prepárate, porque lo más extremo aún está por venir. Antes de seguir, dale like si esto te abrió los ojos, y suscríbete si quieres descubrir el otro Brasil, el que casi nadie se atreve a mostrar. Esto apenas comienza. Pero si hay un corazón que verdaderamente late en Brasil, ese es sin duda el Amazonas. Una selva tan vasta que parece no tener bordes, tan profunda que ni los satélites pueden descifrarla del todo, tan vital que sin ella el planeta entero perdería el ritmo. El Amazonas no es solo una selva, es una fuerza viva, un pulmón que respira por millones. Ocupa el 60% del territorio brasileño, extendiéndose como un manto verde que cubre el mapa, como si el país mismo tuviera raíces en lugar de fronteras.
Produce más del 20% del oxígeno que respiramos. Una de cada 5 bocanadas de aire que entra a tus pulmones nació, de alguna forma, en sus árboles. Y no solo eso, el Amazonas lanza al océano una quinta parte del agua dulce del mundo. Sus ríos no son corrientes, son arterias que alimentan el equilibrio global. Desde sus orígenes fluyen nutrientes, climas, lluvias y vida. Dentro de esa selva viven más de 16.000 especies de árboles, más de 400 tipos de mamíferos y millones de insectos que ni siquiera hemos clasificado. Y entre sus sombras, ocultas entre la vegetación y el silencio, tribus ancestrales siguen existiendo sin contacto con el resto del mundo. Son pueblos que han vivido por siglos sin electricidad, sin fronteras, sin guerras globales, solo selva, tiempo y sabiduría antigua. Pero este paraíso, este santuario que debería ser sagrado, está siendo devorado. La deforestación no se detiene, avanza como un virus, sin piedad, sin pausa. Cada día se pierden miles de hectáreas a causa de incendios provocados, tala ilegal, minería clandestina, ganadería extensiva, y todo en nombre de una palabra que se repite sin conciencia: progreso. Pero, ¿progreso para quién? Porque cada vez que un árbol cae en el Amazonas, no solo muere un pedazo de Brasil, muere una parte del planeta. Cada metro cuadrado talado es un metro de vida que se extingue. Cada río contaminado es una promesa rota. Cada comunidad desplazada es un idioma, una historia, una sabiduría que desaparece para siempre. ¿Estamos viendo en tiempo real el colapso de uno de los últimos refugios naturales de la humanidad? ¿O simplemente estamos eligiendo ignorarlo? Tal vez por eso, el Amazonas no solo nos asombra, nos confronta, nos obliga a mirar más allá del mapa, más allá de las fronteras políticas y los intereses económicos. Nos hace preguntarnos qué estamos dispuestos a perder y hasta cuándo vamos a tolerarlo. Porque si el Amazonas cae, no caerá solo. Si Brasil pierde su selva, todos perdemos algo que no se puede recuperar. Brasil es un país de extremos, y esos extremos no son simples diferencias de clima o paisaje. Son extremos que se sienten en el alma, en la piel, en la vida cotidiana de millones de personas. Porque en Brasil el contraste no es un detalle, es la regla. Hay regiones donde la tecnología es de vanguardia, donde los edificios inteligentes responden a comandos de voz, los autos se cargan con energía solar y las universidades producen conocimiento de nivel mundial. Pero a solo unos cientos de kilómetros hay zonas donde ni siquiera hay caminos pavimentados, donde la única escuela está a horas a pie, donde el agua llega una vez por semana o nunca. En el sur, algunas ciudades compiten en calidad de vida con las mejores del mundo. Ciudades limpias, modernas, conectadas, pero en el nordeste hay comunidades que arrastran una pobreza ancestral, donde las casas se construyen con barro, donde los empleos son estacionales y donde la vida se vive con lo justo, o con menos que eso. Brasil es, quizás, el único país donde puedes ver en un mismo día un rascacielos de cristal, reluciente, con helipuerto en la azotea. Y a solo minutos, viviendas hechas con restos de madera, cartón y láminas de zinc, donde algunos llegan en helicóptero a sus oficinas y otros caminan más de 10 kilómetros bajo el sol ardiente para llenar un balde de agua. ¿Es esto progreso? ¿O solo una modernidad superficial que convive con una miseria heredada nunca resuelta? ¿Es futurismo o abandono institucional cuidadosamente disfrazado? Las contradicciones son tan grandes que a veces cuesta creer que estamos hablando del mismo país, porque la verdad es esta: no hay un solo Brasil, hay muchos, y todos coexisten, se rozan, se ignoran, se contradicen. Hay un Brasil que exporta tecnología aeroespacial, y otro donde el único medio de transporte es un burro. Un Brasil que marca tendencias en moda y arquitectura, y otro que lucha día a día por sobrevivir a la violencia, la desnutrición, el olvido. Brasilia, la capital futurista que parecía salida de una utopía modernista de los años 60, con sus formas geométricas, sus avenidas amplias y su diseño planeado al milímetro. Y al mismo tiempo comunidades enteras donde el tiempo parece haberse detenido, donde la modernidad nunca llegó, donde cada día es un eco del anterior. Y quizás el verdadero misterio de Brasil no está en su extensión, ni en su diversidad natural, sino en esa capacidad única de sostenerse a pesar de todo. Brasil no solo es grande, tiene poder, y mucho más del que muchos imaginan. Es uno de los 10 motores económicos más grandes del planeta, un gigante en cifras, en exportaciones, en recursos naturales. Es uno de los principales proveedores de carne, café, azúcar, maíz, soya. Sus campos alimentan a países enteros, y bajo su suelo reposa una de las reservas minerales más valiosas del mundo, con oro, hierro, bauxita, petróleo y litio que sostienen industrias globales. Pero su poder no es solo agrícola ni minero.
Brasil también lidera en energía renovable. Su matriz energética, sustentada en grandes represas hidroeléctricas, es una de las más limpias del planeta. Mientras otros países luchan por reducir emisiones, Brasil ya tiene gran parte del camino recorrido. Todo eso lo convierte sobre el papel en una potencia latente. Un país con los recursos, la población, la posición geográfica y la diversidad para ser líder regional, y hasta voz influyente en el escenario global. Y sin embargo, no lo es. ¿Por qué Brasil, con todo lo que tiene, aún no es una superpotencia? ¿Por qué no marca el rumbo de América Latina? ¿Por qué no impone su modelo económico, político o cultural en el mundo? La respuesta no es simple. Es tan compleja como el país mismo, y duele. Porque lo que frena a Brasil no viene de fuera, viene de adentro. Corrupción estructural, polarización política crónica, gobiernos inestables, promesas vacías, traiciones repetidas. Brasil ha sido saboteado desde sus propias entrañas, una y otra vez, por sus élites, por su clase política, por sus instituciones frágiles. Cada nuevo ciclo de esperanza viene acompañado de un nuevo ciclo de decepción. El entusiasmo aparece y poco después se desvanece. Es como si el país estuviera atrapado en un eterno reinicio. Avanza 2 pasos y retrocede 3, construye y se sabotea. Mientras tanto, la potencia duerme. Está ahí, latente, vibrando bajo la superficie, esperando que algo o alguien la despierte. Pero el reloj corre y el mundo no espera. Brasil lo tiene todo para ser un referente global, pero aún no ha aprendido, o no ha podido, gobernarse a sí mismo. Y esa es quizás su mayor tragedia y su mayor promesa incumplida. Y aquí es donde todo cobra sentido. Brasil no es solo grande por territorio, por población o por naturaleza. Es grande porque lleva sobre sus hombros una de las mayores responsabilidades del siglo XXI. Tiene la selva que puede enfriar el planeta, el agua que puede salvar vidas en un futuro de sequía, los alimentos que podrían alimentar al mundo, y una cultura que, pese a todo, sigue inspirando vida, arte y resiliencia. Pero, ¿qué pasa si ese gigante, en lugar de despertar, se derrumba? ¿Qué ocurre si la corrupción, la ambición y el descuido consumen lo que queda? Ese es el momento que estamos viviendo. Una encrucijada silenciosa. Y aquí va el verdadero llamado. Lo que ocurra en Brasil en las próximas décadas va a afectarte, estés donde estés. Si quieres entender el futuro del mundo, tienes que mirar hacia el corazón de Sudamérica. Tienes que entender a este gigante. Brasil desafía lo imaginable. Un país tan vasto que puede salvar o arrastrar al mundo con él. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrá sostenerse sin quebrarse? Den like si esta historia te hizo ver más allá del mapa. Suscríbete para descubrir los secretos que aún nadie se atreve a mostrar. Esto fue No te imaginas qué, y lo que viene va a cambiar tu forma de ver el mundo. Si este video te hizo ver a Brasil con otros ojos, no te imaginas lo que descubrimos sobre otro país que también vive en extremos. Haz clic aquí y prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre el poder y la fragilidad.